Trujillo, Presente, pastor, presente. Julio Cristóbal, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Zulin, Fon, Zulin, ahí está, ¿no? Sí, Presente, pastor. Sí. ya. Sol, Melgarejo, Roger Luna, Roger Luna, Adi de la Cruz, Presente, pastor. Cristian Villalta, no está. Astrid Vega, Presente, pastor. ya. Leoncio Díaz, Presente, pastor. listo. Muy bien, se cierra el libro de la vida. Yo también. Wilson, ya, listo. A ver, escuchamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Astrid o Zulin? Yo, ¿está bien? Ya, Astrid, adelante, te escucho. Ya, ok. Bueno, es una pequeña opinión crítica acerca de lo que hemos visto de la semana pasada, el video. Si bien es cierto, el video inicia, su recurso principal utiliza un lenguaje de miedo, que quiere decir como frases, por ejemplo, mencionaba en el video por tu bien, por tu familia y por las personas que amas. Así iniciaba el video para las personas que lo veían, ¿no? Estas expresiones en sí no buscan instruir bíblicamente, sino genera temor o controlar emocionalmente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de que la Biblia no se presenta miedo como fundamento para la obediencia, sino que es que en el Espíritu Santo es que produce la verdadera convicción del pecado. Eso lo podemos ver en Juan 16, capítulo 16, versículo 8. También menciona acerca de tres espíritus, que es Asmoneo, Mamón y Abadón. Mamón sí aparece en la Biblia, en Mateo 6:24, pero Jesús lo presenta como un espíritu, no como un espíritu, sino como una manera de referirse a la riqueza, ¿no? Que si bien es cierto quien lo pone, bueno, la riqueza en primer lugar, no está poniendo a Dios en primer lugar, ¿no? También menciona acerca de Abadón. En conclusión, el mensaje utiliza cierta confusión. Si no muestra una base bíblica, debemos saber de que la palabra de Dios es la base esencial para nuestra fe. Yo terminé la opinión crítica con un versículo eh, acerca de Romanos 12, versículo 2, que dice que no se conformen a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No debemos dejarnos guiar por enseñanzas externas que mezclan quizás la superstición y miedo. Por el contrario, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, que es la que nos va a guiar, y también el Espíritu Santo. También terminé con un versículo que es 2 Timoteo 3:16, acerca de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y bueno, ya bueno, es un resumen de lo que he puesto. Ya, muy bien. Gracias por tu exposición. Vamos a ponerte acá. Ya. Zulin, Sí, pastor, mi crítica acerca del reel va más al contenido del video.
como dice la Biblia, que debemos tomar lo bueno, desechar lo malo. Entonces yo lo dividí mi crítica en dos aspectos negativos del video y lo que podemos rescatar o los aspectos positivos del video, ¿no? Encontré cosas buenas y malas también, ¿no? Comenzando por lo negativo, como ya todo se mencionó en la clase pasada, ¿no? La ausencia de sustento bíblico, información falsa, de los tres demonios que se mencionan, ¿no? Asmodeo, Mamón y Abadón, ¿no? Asmodeo ya, como se mencionó desde el libro de Tobías, y Mamón y Abadón sí aparecen en la Biblia, y como usted mencionó, ¿no? Mamón no es un demonio, sino es una personificación, ¿no? Que se refiere a la codicia, lo que ya se había mencionado anteriormente, ¿no? Y Mamón, sí. Y Abadón sí se menciona, pero tiene que ver con el ángel del abismo, no sé si se menciona, ¿no? Se encuentra en el libro de Apocalipsis, pero el error del autor es que lo ha sacado de contexto, ¿no? Y lo ha querido con el fin de aterrorizar y convencer al público, ¿no? El creador del video ha tomado estos nombres como una referencia y diciendo que está en la Biblia, confundiendo y también malinformando al público, ¿no? Porque es información falsa y sacada también fuera de contexto para validar lo que él dice, ¿no? Entonces, por eso es importante escudriñar lo que vemos y oímos. Y en los aspectos positivos, uno de los aspectos que he puesto es que debemos reflexionar acerca de lo que decimos con nuestra boca, ¿no? Que es lo que el autor quiere enseñarnos. Y como se menciona en el video, Proverbios 18:21, que ya lo conocemos, nos quiere entender que las palabras que decimos tienen poder para destruir, para construir, así como para edificar. También las palabras pueden traer fe, como incredulidad, o vida o muerte, ¿no? Por eso debemos pensar antes de hablar, ¿no? Eso es algo bueno que pude resaltar del video, rescatar el video. Y puse también un ejemplo que sin ser muy espirituales, lo vemos, o sin conocer mucho de la Biblia, podemos verlo con experiencias que hemos vivido, tal vez en otras personas, ¿no? Que cuando sabemos que las palabras que los niños escuchan de los padres acerca de cómo se refieren a ellos influye mucho en su personalidad, en su actitud e incluso en su futuro, ¿no? Un niño crece con buena autoestima y feliz cuando escucha palabras buenas y positivas de sus padres, ¿no? Cuando les dicen, eres muy inteligente, qué creativo, qué bien lo haces. A comparación de niños que crecieron escuchando todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Eres un inútil, no sirves para nada, no vas a llegar lejos, serás igual de borracho que tu padre, ¿no? Y esos niños normalmente crecen con actitudes pesimistas, de baja autoestima e incluso pueden volverse lo que dijeron sus padres de ellos. Bueno, y otro aspecto positivo que resalté fue la existencia de un mundo espiritual. Como también se había mencionado, que es verdad la existencia de los demonios y se menciona en la Biblia, ¿no? En Marcos, en Mateo, en Santiago. Y también mencionan para mí dos verdades bíblicas. Una, de que los demonios pueden tomar lugar en nuestra vida y en nuestra familia. Tal vez algunos hermanos no están de acuerdo, escuchando las críticas de la clase pasada, pero para mí está muy claro que sí, porque en Mateo 12, el versículo 43 al 45, habla sobre esta parábola del espíritu inmundo que al salir de una persona busca un lugar donde reposar y no lo encuentra, ¿no? Y al regresar descubre que su casa, o sea, la persona está vacía, y entonces luego viene con otro, y está en orden, y viene con 7 espíritus peores, ¿no? Entonces sí habla de estos espíritus, ¿no? Que vienen otra vez a tu vida, ¿no? Y también, por último, la última verdad bíblica con la cual termina el video, ¿no? Con la enseñanza, su reflexión del autor dice, ¿no? Poner a Dios en el centro de nuestras palabras. Es cierto, ¿no? La importancia de hablar con sabiduría, con la verdad, que refleja mucho también cómo está nuestro corazón, como mencionaban los hermanos la vez pasada, ¿no? Y bueno, eso es lo que rescaté del video, pastor. Gracias. Ya, muy bien. Gracias por la exposición.
Y bueno, el resto ya no pueden porque avisé que hasta el jueves se acaba a las 12 de la noche, podían enviar su trabajo y ya después ya no, porque ya no. Y en el caso de Astrid y Zulin, porque lo enviaron, ¿no? Entonces, como no hubo tiempo en la clase, están exponiendo el día de hoy como quedamos la clase anterior. El problema es que los otros alumnos se están quedando sin nota, por si acaso, ¿ah? Se están quedando sin nota. En el caso de Cristian, es por un tema de salud. Él ha tenido un accidente en el trabajo, ¿no? Él, ya conocen a Cristian, él nunca falta ni una clase, ¿no? Y siempre participa. Pero ha tenido un accidente, él trabaja como hacen trabajo de metalúrgica, corte con máquinas y cosas del estilo, y la máquina, gracias a Dios, no le ha cortado la mano, pero sí le ha rebanado una parte de la piel, ¿no? Por encima, y es de cuidado y no puede estar haciendo, por esa razón no está acá. En el caso de él, sí, bueno, vamos a considerar un poquito el tema de su ausencia y que no ha presentado la tarea. Voy a conversar con él para ver si la otra semana puede y se recupere, ¿no? En el caso de él, puede ver los videos y ponerse al día en los temas. Voy a hacerle alcanzar las tareas y si pueden ayudarle en algo llamándole, ¿no? Sería bueno, ¿ya? Pero el resto, si ya no han presentado la fecha, ya no puedo hacer otra cosa. Muy bien, continuamos con la clase. ¿Habrá alguna pregunta hasta el momento? Ya. Vayan formulando si hay alguna pregunta, me pasan la voz, voy a seguir pasando las diapositivas. Nos hemos quedado en... A ver, un segundito ya, que acá me he enredado. Mientras vamos haciendo preguntas, y creo que he sacado otro y no he puesto el que debía de ser. Ya, ¿qué preguntas tendrían sobre el tema? ¿Alguna pregunta a los expositores? A las chicas que han expuesto sobre el tema o de repente el tema que estamos tratando. No hay ni una opinión. Ya lo encontré ya. Acá está. Sí, pastor, con respecto a la... Sí, te escucho. eh, ahora pues no lo habíamos visto antes como doctrina, ¿no? Del feminismo, sino como un grupo. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ya empieza a tomar eh, forma de lo que ellos piensan, ¿no? Eh, re- ¿Cómo se llama? Reinterpretando la Biblia y viéndolo hasta aquí, no tienen asidero bíblico, no tienen asidero bíblico, no presentan textos para que uno podamos ver su hermenéutica, pues, ¿no? No, hasta ahí yo no veo ni un texto bíblico que ellos puedan poner Ujú, para poder verlo, dónde está su error hermenéutico, ¿no? ujú. Y bueno, eso me causa un poquito. No veo ni un texto bíblico, o el material que tiene usted, de repente no hay un texto que ellos lo colocan o para Ya, poder indagar y ajá, un ya, poquito profundizar su hermenéutica. ya. Buena observación. Ahorita vamos estoy buscando, no sé qué pasa, se me ha perdido acá está. Ya, lo encontré. Ya. Sí, buena observación, hermano, hermano Javier. Ahorita vamos a ver el asunto de los textos cómo los interpretan, ¿ya? Mientras quiero terminar el concepto de cómo es que, en este caso, la cultura
¿no? Y los temas sociales, que son las experiencias humanas. O sea, ¿la pobreza es una experiencia humana? Sí, es una experiencia humana, ¿no? El que tiene dinero es otra experiencia, ¿no? El que sufre una enfermedad, que vive esclavismo, situaciones. Por ejemplo, actualmente en Lima, el tema del sicariato, ¿no? El tema de las extorsiones está muy fuerte acá en Lima, es terrible. Por eso que Lima está declarado en emergencia. Y aún a pesar de eso, siguen matando a los conductores de los buses, las combis, de transportistas, los están matando. Ahora, no solamente matan a ellos, sino disparan y al que le caiga, están muriendo pasajeros, pasajeros heridos. Esa es la experiencia, ¿no? Entonces, el punto en todas las épocas en que vivimos, que se ha vivido en la historia y que se está viviendo actualmente, son experiencias. El punto es el siguiente: ¿cómo hacemos teología? ¿Hacemos teología desde el punto de la experiencia aplicada? ¿Cómo aplico en mi experiencia la Biblia? ¿O cómo aplico la Biblia? ¿No? ¿Cómo interpreto la Biblia en mi experiencia, en mi situación? Porque la Biblia tiene que responder, ¿no? ¿Por qué es que hay tanta maldad? ¿Por qué hay gente tan mala? La Biblia responde. Pero yo no puedo ver desde el punto de vista de mi experiencia y ver que las personas en el 2025 están peor que en los tiempos de Jesús. Eso no es correcto. Porque en los tiempos de Jesús había la misma maldad de diferentes formas. Ahora no, que ahora con las redes sociales la gente está más expuesta, somos más pecadores que antes. Tampoco. Ese es un análisis incorrecto. Sino, ¿qué me dice usted de Sodoma y Gomorra? Que son siglos antes, Antiguo Testamento, ¿correcto? Y que el Señor la desapareció. Entonces, queremos analizar un poquito, si es verdad, los textos bíblicos, vamos a verlos también. Si en caso que no nos alcance el tiempo hoy día, arrancamos la próxima clase con los textos bíblicos que ellos están usando y que nosotros debemos considerar para saber cómo aplicarlos. Pero sin embargo, yo voy a aplicar de todas maneras una exégesis de un texto hoy día, sí o sí. Termino con esto de las 4 olas del feminismo, que es el aspecto social de los tiempos, cómo ha venido, y como movimiento social, y cómo se ha metido a la iglesia, y cómo es que dentro de la iglesia las personas utilicen un texto bíblico para solucionar su problema. Así como el tema de la prosperidad. A ver, vamos a preguntar. Wilson, ¿cuál es el problema con la teología de la prosperidad? Con lo que hemos dicho acá. Prende tu micrófono, no te escucho. ¿Cuál es el problema de la teología de la prosperidad? Sí, no, ¿cuál es el problema teológico de la teología de la prosperidad? Lo que hemos dicho acá nomás, no es necesario porque todavía no he mandado una tarea acerca de eso. Ya. Pero hemos hablado varios aspectos acá, ¿no? Tú has estado presente, ahí figura presente, ¿ah? Acabo de revisar acá ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el problema que presenta la teología de la prosperidad? Por ejemplo. Si eres pobre, estás en pecado. Ya. Ya. Ya, por ejemplo. Y ese es uno, ¿no? Y así como eso, hay una cosita mucho más. Mucho más, ¿no? Sí. Así hemos dicho, ¿no? Es mucho más. ¿Qué más hemos dicho? A ver, Astrid, con el tema de la teología de la prosperidad, aparte que de lo que el que es pobre está en pecado. En sí, la teología de la prosperidad no habla de eso, pero bueno, digamos que habla acerca de la pobreza, ¿no? La pobreza es por falta de algo. Astrid. Falta de fe. Ya, Adi, ya, muy bien, falta de fe. La teología de la prosperidad lo que dice es que tú eres pobre porque no tienes la fe necesaria, ¿no? No recibes. Declarar. Claro, ¿y qué texto utilizan, Javier? Pastor.
qué texto utilizarán lo de la prosperidad para decir que no recibes porque no tiene fe? Por ejemplo, Falta de ¿no? ofrenda. Al Bueno, que, al que, al que cree todo le es posible, dice, sí, ¿no? Utiliza claro, un está texto bien. para Un texto. decirles eso, ¿no? O ¿No? también, no, amado, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas que emprendas. Ese Claro. texto también lo pueden usar, pero no se está dirigiendo a eso, Así pero es. lo Entonces usan. es un asunto hermenéutico. Ujú. Miren, hermanos, acá en el seminario, el tema que usted tiene que salir dominando es dos cosas: Biblia. Tiene que dominar la Biblia y saber qué es lo que dice la Biblia. Usted debe saber interpretar. Entonces siempre vamos a tener el tema hermenéutico y el tema exegético. Si eso no lo desarrollan en la práctica, ¿no? Vamos a tener, o sea, viene cualquiera y nos dice algo y se lo creemos. Alguien dice acerca de, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo el tema del video, ¿no? El tema de la boca, ¿no? Entonces, hemos dicho, y es interesante que hay diferentes puntos de vista con respecto al tema de confesar, ¿no? El tema de confesar, ¿de dónde viene? A ver, analizando un poquito, el tema de confesar, yo declaro, ¿no? El tema de declaro, ¿no? Declaro sanidad para mi cuerpo, ¿no? Yo ahorita estoy con un poquito mal, recién, ¿ah? Hoy día, estoy un poco mal de la gripe. Entonces, ¿qué debería yo hacer desde el punto de vista de la prosperidad, ¿no? Declarar que estoy sano o no. Profetizar. A ver, el profeta y apóstol Leoncio, ¿qué me recomendarías? Digamos, desde el punto de vista, ojo, desde el punto de vista de la prosperidad, porque desde el punto de vista reformado, ya hemos dicho que el punto de vista reformado no tiene que ver con un partido político o movimiento social, tiene que ver con aquella teología que hace justicia a las escrituras, interpretar correctamente las escrituras. Cuando hablamos de reforma es eso, Iglesia Presbiteriana es eso. Ahora, estamos viendo las raíces, cómo se infiltra otras cosas. ¿Podemos aprender? Sí, pero si contradice las escrituras, no. Entonces, ¿qué dice Leo desde el punto de vista de la prosperidad? Yo estoy un poco mal, estoy con la garganta. ¿Qué me recomendaría desde el punto de vista de la prosperidad, Leo? Co- eh, bueno, desde el punto de vista que se ha analizado es comenzar a profetizar, ¿no? ¿Ya? Porque yo estoy bajo la cobertura de mi apóstol o mi pastor, y como él me cobertura, la ¿Ya? unción de él viene a mí, así que yo tengo que apropiarme de eso y comenzar a profetizar. No aceptar, como dijo por ahí, un no, sino mi Declara. palabra tiene que prevalecer. Desde el punto de vista, no va a pensar que... No, no, está bien, está bien. No, pues estamos interactuando, articulando nuestra forma. Y ahí hay un tema, ¿no? Ya hemos dicho que eso de dónde proviene, de dónde es la raíz. Su raíz es ocultista. Y el ocultismo tiene que ver con un movimiento que tiene que ver, que se llama el positivismo, que es un movimiento social que aparece en el siglo XIX, empezando el siglo XX, aparece, ¿no? Ese pensamiento. Y empiezan a recogerlo y más adelante, y eso es una forma de filosofía, el positivismo, que tiene que hablar con el confiesa. Si tú en tu mente lo concibes, entonces yo en mi mente concibo que estoy sano. Inmediatamente mi cuerpo lo interpreta en el positivismo, ¿eh? Y se sana el cuerpo, porque el cuerpo es sabio, dicen, ¿no? Entonces tú dices, oye, sí, no, tienes razón, el cuerpo es sabio. Muy bien, claro, solito se cura. Sistema inmunológico se cura, ¿no? Entonces, Pastor, pero pero lo que pero dice si no me Wilson es en curo, cierta manera. ya, ahora, escúchame, un ratito. Entonces, ese positivismo ahora lo traen a la fe, porque tiene mucho que ver parecido. Entonces, ahora busco textos bíblicos para Ujú. sustentar ese positivismo. ¿Cuál es el problema? Que se está mezclando filosofía, humanismo, racionalismo con la fe. La fe es algo que es un don de Dios,
Dios nos da fe para creer en Él. Entonces, la pregunta es, ¿todos los casos de enfermedad se van a sanar con la fe? No. No. Va a pasar su proceso. Una gripe normalmente dura entre 4 a 6, 7 días. No. Y nos ayudamos con medicamentos. Entonces, si alguien toma un medicamento antiinflamatorio o un paracetamol, no tiene fe. Algunos otros dirán, no, es que tiene fe que Dios le va a curar a través de esa medicina. Por eso es que cuando nosotros tenemos alguien, bueno, gracias a Dios yo no he tenido apendicitis. ¿Alguien ha tenido apendicitis acá? ¿Que se ha operado? ¿O todos han declarado sanidad? ¿Ah? Pastor Luis, por ejemplo, lo operaron de la vesícula o apéndice. Mi pregunta es, ¿él se operó porque no tiene fe? No. No estoy defendiendo que tenga fe o no, no. No, simplemente su operación que él se hizo fue por falta de fe o fe en que Dios lo encaminó hacia el médico para que lo opere y salga sano y no se complique la operación. Claro. ¿No? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? De repente, ¿Dios te puede sanar? Yo creo que sí, pero no es porque yo declare. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿No? Ahora, en caso, digamos, que estamos, no sé, en un sitio inhóspito, pues no, que no hay médicos, ya no hay dónde recurrir, pues bueno, ya Dios hará su voluntad, pues, ¿no? Puede sanarnos, o puede hacer que ahí nomás quedamos, ¿no? Son opciones. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que cada teología responde a ciertas situaciones sociales. Entonces, en la teología de la prosperidad, detrás de eso hay ocultismo, positivismo, pero detrás de eso hay gente que quiere hacer dinero con la fe. No, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces empieza a ordenarse. Entonces, hay gente pobre, hay gente endeudada, hay gente en problemas, hay gente que está en otros países y son ilegales, ¿no? Entonces, ven iglesias donde te ofrecen todas esas cosas, entonces a la gente le gusta, pues, ¿no? O sea, decir que quién no quiere que tu economía sea mejor. Yo debo reconocer que me gustaría que mi economía sea mejor, sea mucho mejor, y que mi generación más adelante tenga mejoría económica y diferente. Por eso que estudiamos, nos preparamos, trabajamos, hacemos varias cosas, queremos. El punto de vista es, la Biblia me va a enriquecer a mí, va a mejorar mi estatus social, es lo que quiere hacer la Biblia. De eso habla la Biblia. La Biblia habla de el principal punto es tu relación con el Señor. Y hay un elemento importante que el Señor nos llama a reconciliar. O sea, nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Por medio de los méritos de Jesucristo en la cruz. Conocemos el Evangelio. Y Dios nos llama ¿a qué? Al ministerio. ¿A qué ministerio nos llama? La reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Hermano, yo hago una pregunta acá. Dios nos llama al ministerio de alabanzas. Interesante, ¿no? Pero nosotros le hemos puesto ministerio de alabanza. Dios nos llama al ministerio de damas, de mujeres, de varones, de jóvenes. Dios nos llama al ministerio de la reconciliación. Y eso no estamos haciendo. La idea de la Biblia es reconciliar a las personas con el Padre por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje. Porque quiere reconciliarlos con el Padre para que sean santos, igual, etcétera. Usted ya sabe. Ese es ahora, en ese proceso, algunos Dios les provee de cierta economía o capacidades para poder tener negocios, ¿no? Etcétera. Y esas personas fieles contribuyen a la iglesia para poder hacer la obra de Dios, ¿sí? Algunos otros no, otros los dedica, etcétera, pero nunca el Señor va a permitir que nos... Dice, con que tengamos alimento y vestido, debemos estar agradecidos, ¿no? Entonces, ahí como que se cae totalmente el tema. Y yo me acuerdo que una vez mencioné en un grupo X, conversando con unos hermanos, y me dijeron que eso era conformismo, ¿no? Yo me quedé así y le digo, pero explíqueme por qué conformismo, por qué es que yo tenga tener contentamiento con lo que tengo. Tengo
una familia, no me falta qué comer, no me falta qué vestir, tengo hermanos, amigos, amigas, cristianas, no cristianas, tengo problemas, tengo situaciones, la solución, no me enfermo, no me enfermo, se enferma más, etcétera, falta. Y estamos así, ¿no? Entonces, dice, estar con contentamiento es ser conformista. ¿Sabes quién lo ve así? El mundo. Lo peor es cuando los creyentes creen eso. Entonces están pasando de un lado a otro buscando situaciones mejores, ¿no? Económicas, de salud, diferentes cosas. Ahora, ¿el Señor nos puede sanar? Por supuesto que sí. ¿El Señor nos puede prosperar? Por supuesto que sí, ¿no? Pero no es el punto por eso que nuestra enseñanza es cristológica, ¿no? Donde Cristo es el centro, ¿no? Si no vemos a Pablo, pues Pablo, ¿cuántas veces oró al Señor, ¿no? Digamos, pues, como autoridad apostólica, pues, no sé si nos supera, pero por lo menos vemos, pues, un hombre que Dios le hablaba, pues yo hasta ahora no le he visto en visión al Señor. Yo creo simplemente por fe, hasta ahora no me he soñado con el Señor que viene a mi casa, entre y me hace algo, no. Pero Pablo sí, viene, él lo ha visto, ¿no? En esa visión, etcétera, le hablaba, le manda al varón macedónico, no entres acá, ándate para allá, etcétera, ¿no? Le da revelación, inspiración, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Sin embargo, ese mismo Cristo, ese mismo Espíritu Santo ahora nos ilumina, ¿no? Para poder comprender las Escrituras. Entonces, las Escrituras es la clave. ¿Cómo tratamos a las Escrituras? Entonces, cada teología trata a las Escrituras como palabra de Dios inspirada, inerrante. ¿Solo la Escritura es suficiente o necesitamos algunas otras cosas más? Entonces encontramos en las otras teologías que siempre necesitan algo más. Y en el caso de la teología del feminismo parte desde la experiencia. ¿Cuál es la experiencia del feminismo? Que la mujer está bajo opresión. El patriarcado la ha aprisionado, la ha oprimido, y eso no, y la Biblia no enseña eso. Es el otro extremo y como reacción. Entonces tiene puntos positivos, pero se va hasta el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué ha influenciado en este sistema teológico, en esta forma de ver la teología? 4 olas del feminismo. Voy a mencionarlas rápidamente. Primera ola, ¿no? En el siglo XIX, principio del siglo XX, ¿ya? Mira, como consecuencia de otras teologías, dicho sea de paso, teologías formuladas por hombres, el liberalismo y todas esas cosas, ¿no? Y aparece, pues, ahora también en esta primera ola social, ¿ah? No en la iglesia, todavía no entra la iglesia en este siglo. Siglo XIX, principio del XX, todavía no entra en la iglesia, pero es en la primera ola. ¿Cuál es su enfoque? Derechos legales y civiles. ¿Cuál es el contexto? En esa fecha, revolución industrial, surgimiento de movimientos sociales, el marxismo, ¿no? Fuerte, el comunismo ha existido, pero el marxismo ya es una propuesta diferente, ¿no? Y el marxismo, pues, definitivamente Karl Marx ¿qué cosa es Karl Marx? Ateo. Entonces las feministas lo que van a entender es que los que han escrito la Biblia, ¿no? Son patriarcas, gente que quiere hacer daño a la mujer. Entonces toman sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la primera ola del feminismo? Derecho al voto femenino, al sufragio. Quieren votar. ¿Está bien eso? ¿Está mal? No, está bien que tengan derecho a votar. ¿Tienen derecho a votar en las elecciones? Sí, claro que sí. ¿Qué les prohíbe? Dentro de la sociedad, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Entonces también otro objetivo es derecho a la propiedad, acceso a la educación. Las mujeres no estudiaban, no sabían leer. ¿Es bueno que una mujer tenga acceso? Por supuesto que sí, ¿no? Jesús le dio revelaciones a mujeres. Y las mujeres vieron por primera vez, ¿no? Jesús le habla a la samaritana, ¿no? Y la samaritana entiende. Las mujeres que fueron a ver la resurrección, ¿no? Interesante la forma, su trato, ¿no?
acceso a la educación, reconocimiento legal básico de la mujer como ciudadana. No tenían ese reconocimiento. Entonces, ¿son derechos que quieren reclamar? Claro, como consecuencia que no se les considera, ¿no? Ahora, ¿ese es el problema de quién? ¿Del patriarcado de la Biblia? No, pues, ese es del abuso de los hombres que no leen la palabra de Dios, que la Biblia la han sacado. El racionalismo ya encontró en las escrituras, entonces la gente hace lo que mejor le parece, ¿no? Entonces, figuras representativas, ¿no? Mary Wollstonecraft, ¿no? Estos personajes están acá, nombres difíciles. ¿Cuál es el resultado de esta primera ola? Clave, ojo, esta primera ola va a ser clave. La victoria del sufragio femenino en muchos países. O sea, las mujeres ya van a tener derecho a votar. Hermanos, ¿alguien se acuerda acá en el Perú a partir de qué año la mujer puede votar en las elecciones? ¿Alguien se acuerda? ¿Tienen ese dato? ¿1956? 1900. Interesante, ¿no? 55, 56 creo. Ya. Muy bien. Entonces, el tema de la primera ola afectó y la victoria del sufragio, esa participación de la mujer en decidir quiénes van a ser sus autoridades. ¿Ya? Hay un avance. De ahí viene la segunda ola. La segunda ola empieza en 1960, ¿no? La mitad ya de medio siglo, ¿no? A 1980, ¿no? Más o menos un rango de 20 años, la segunda ola. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque principal es la igualdad social, cultural y laboral, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Movimiento de derechos civiles. Empieza el tema de la revolución sexual también. ¿Qué busca estos movimientos en esta década, en estas 2 décadas? Igualdad salarial. O sea, ¿por qué el hombre gana más que la mujer? ¿Sí? Hasta ahora hay eso. Siguen hablando sobre eso, ¿no? ¿Por qué en ciertos cargos hay mujeres, ¿no? ¿Usted quiere saber un poquito más acerca de esos temas sociales? Escuchen y las exposiciones que hace ¿cómo se llama este argentino? Se me ha ido el nombre. Agustín Laje. Agustín Laje. ¿Usted quiere escuchar sobre todos esos datos? ¿Le interesan esos datos? Escuche, lea sus libros o pueda verlos en sus exposiciones también. Y muchos pastores en iglesias evangélicas lo han invitado, ¿ah? Para poder tratar este tema del feminismo, la generación Z, ¿no? Por eso que él escribe un libro que se llama Generación Idiota. Y no es que está insultando las generaciones, sino que está hablando sobre el tema de decisiones, ¿no? Muy bien. Entonces, en este proceso va a hablar de la igualdad salarial, sobre el tema de derechos reproductivos, si tiene derecho a decidir sobre el aborto, ¿no? Si ya ustedes ya conocen, no podemos entrar en detalle porque no nos alcanzaría el tiempo. Lucha contra la discriminación laboral, ¿no? Cuestionamiento de roles tradicionales de género, ¿no? Denuncia de estructuras patriarcales. La estrategia es lo personal es político, ¿no? Empiezan a hacer ya política sobre eso, empiezan a buscar que hayan derechos, ¿no? Las figuras Betty Friedan, Simone de Beauvoir, ¿no? Francesa, y Gloria Steinem, ¿no? Son principalmente en esa época. Es bastante contemporáneo. Y hay una tercera ola que es en las décadas del 90 al 2010. Esto es mucho más contemporáneo. Y ahí el enfoque principal, mire cómo van acomodándose las cosas, el tema de identidad. Se empieza a conversar en la diversidad e interseccionalidad. El contexto es crecimiento de estudios de género,
multiculturalismo, ¿no? Donde los objetivos es la inclusión de mujeres de distintas razas, clases y orientaciones. Ya empieza el tema de el género. Mira, 1990-2010. El feminismo más individual y menos normativo. Crítica al feminismo blanco de clase media. Empieza, entre ellos, empieza ya el tema, ¿no? Del feminismo blanco, ¿no? Empoderamiento personal. La mujer debe ser empoderada, ¿no? Y yo he escuchado eso mucho en algunos discursos de algunas iglesias en particular. El empoderamiento de la mujer. La mujer tiene que ser empoderada, ¿no? Entonces, ya va cambiando un poco, ya no solamente derechos de igualdad, ¿no? Entonces ya empieza a pasar aquello que empezaron, empieza ya a pasar un empoderamiento personal, ¿no? Celebración de la diversidad femenina, diferentes tipos de feminidad. Mira cómo va cambiando. El concepto clave es interseccionalidad, ¿no? Kimberly Crenshaw. Y figuras como Bell Hooks, Judith Butler, teoría del queer, ¿no? Acaba esa tercera ola en el 2010 y la cuarta ola empieza en el 2012 hasta el presente, ¿sí? ¿Dónde es el enfoque principal? El activismo, ¿qué cosa? Digital. Ahora la tecnología y las redes sociales se convierten en parte de eso, ¿no? Y empieza el tema, obviamente, la difusión, ¿no? Activismo digital y lucha contra la violencia. Esos son los dos puntos principales actualmente. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cómo trabajan? A través de redes sociales y comunicación global, ¿no? Entonces, lo que empezó como algo pequeño que no se comunicaba a nivel mundial, ahora ya hay un tema de globalización. Entonces, los objetivos es visibilización del acoso del hombre sobre la mujer, obviamente. Lucha contra la violencia de género, ¿no? Entonces, ahí aparece que la violencia de género, que todo hombre potencialmente es un abusador. O sea, para las feministas actuales, un hombre potencialmente es un abusador. Eso es lo que están enseñando. Entonces, abusa en diferentes formas, ya, o sea, son un peligro, por eso es que hay que exterminarlos, pues. Hay otras más radicales, hay que exterminar a los hombres. ¿Y cómo? Y le preguntaron, ¿y cómo van a hacer para conservar la, ¿no? Van a guardar este semen congelado, dice, ¿no? ¿Cómo lo harán? No lo sé, pero esos son sus planes. La denuncia pública de abusos y desigualdades. Justicia social y corrección de estructuras de poder. Feminismo interseccional ampliado. ¿Cuáles son las características? Movimientos virales, activismo en línea, masiva participación juvenil. Interesante, ¿no? Como desde el feminismo. Acá no estamos hablando todavía del tema de género en tema de orientación sexual, esas cosas. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto es parte del género, empieza a tratarlo quién es y cómo es que estos movimientos sociales afectan. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí es la cuarta ola y algunos ya anuncian una quinta ola. Hay una discusión actual sobre que se viene una quinta ola. Todavía no hay consenso académico acerca de eso, pero algunos analistas proponen que se está formando una quinta ola que va a tener características de enfoque de políticas públicas sostenibles, que ya las hay. Balance entre derechos de mujeres y debates sobre identidad de género, ¿no? Apoyo a la mujer en ciencia, economía digital y liderazgo público. Críticas internas al exceso de activismo simbólico no transformador. Aún no hay consenso académico. Entonces, va a seguir avanzando, ¿no? Pero estas olas son del feminismo a nivel social, ¿sí? Dentro de eso. Yo hago una pregunta, ¿habrá afectado esto a la iglesia? ¿Ha ingresado a la iglesia? Sí. Entonces, yo quisiera, para poder terminar rápidamente, aprovechar estos últimos minutos y ya un tiempo de preguntas,
Eh, vamos a la raíz de todas las cosas, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Y en antes hablaron alguien sobre idónea. Es interesante ver bíblicamente el significado de la palabra idónea, ¿no? Entonces, el significado bíblico, vamos a ver. La frase completa es, cuando dice el Señor en Génesis 2:18, le haré ayuda idónea para él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien puede leer el texto? Sí, 2:18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya. Entonces siempre agarramos ayuda idónea, pero la palabra completa, ayuda idónea para él. O sea, hay un propósito. El para nos dice un propósito, para él. En hebreo se dice la palabra idónea es una palabra compuesta. No es una sola palabra, no es como idónea, no. Entonces, los traductores han tratado de traducir lo más cercano posible al español, pero cuando vamos al hebreo, es una palabra compuesta, eser kenegdo. Ahí está al costado en hebreo. Y ese eser kenegdo son dos palabras. Y este término clave es clave para entender el sentido de qué cosa es ayuda idónea para él. O sea, la mujer es alguien que ha creado Dios como ayuda idónea para él. No es ayuda idónea, no ayuda idónea para él. Veamos. ¿Qué significa eser? Eser significa ayuda, pero no implica inferioridad. En el Antiguo Testamento el término se usa principalmente para Dios como ayuda de su pueblo. O sea, el Antiguo Testamento en Deuteronomio 37:7, el Salmo 33:20, Salmo 121, 1 y 2, utiliza el término eser. Dios es mi ayuda. ¿Qué significa? ¿Que él nos va a ayudar? ¿Es alguien inferior a nosotros? No. El término se usa, ¿no? Que no implica inferioridad. Es un término fuerte de socorro, apoyo y auxilio poderoso. No es cualquier auxilio. Interesante, ¿no? No es un auxilio secundario, no es un asistente, ¿no? Me representa cuando no estoy. No, no, es un auxilio poderoso de apoyo. Por favor, vayan tomando nota, ¿no? Conclusión. ¿Qué significa ser ayuda? No es asistente menor, sino soporte vital, refuerzo esencial. Vamos a ver qué significa kenegdo. Kenegdo. Significa correspondiente a él, frente a él. Mira la connotación, adecuada para él, de su misma naturaleza, complementaria a él. Eso es lo que significa kenegdo. La idea es una que le corresponde, que esté a su altura, que haga frente a él en igualdad de valor y dignidad. No indica subordinación ontológica, sino compatibilidad y complementariedad. Acá está la clave, ¿no? Compatibilidad es compatible, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el término cuando uno quiere cambiar a una impresora, ¿no? Te dicen, ¿es compatible con mi máquina ese repuesto? O cualquier cosa, ¿no? ¿Es compatible con mi máquina? No, no es compatible, no va a funcionar la máquina, ¿sí? No es compatible. Entonces tú le pones, no funciona o funciona mal. Pero dice que el término kenegdo es compatible, o sea, la mujer es compatible, es una fuerza poderosa, es una ayuda de no inferior, sino es una ayuda poderosa que es compatible con el hombre y lo complementa. ¿Se entiende la idea? Interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la traducción completa del hebreo? La expresión completa es eser kenegdo, ayuda que le corresponda, compañera adecuada para él, auxilio que esté frente a él, ayuda apropiada y complementaria. Interesante, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el sentido teológico en Génesis 2? Hay una igualdad, la mujer comparte la imagen de Dios, no es creada como esclava ni subordinada por esencia, es complementariedad, es complementaria. Nosotros con la Iglesia Reformada creemos que hay una complementariedad, ya es un poco complicada la palabra, complementariedad, eso es lo que es una ayuda idónea, ¿no? El rol de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complementariedad, el hombre y la mujer están diseñados para relación mutua, trabajo en equipo y ayuda recíproca, ¿no? Roles diferentes, nos ayudamos, para eso ha sido diseñado. Ahora, vamos a ver también, con respecto a necesidad, no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. La mujer cumple un propósito relacional que ningún animal ni nada creado puede suplirlo. Ahora, con respecto a la necesidad del hombre, ¿no? Un propósito relacional. Ahora, con respecto a la misión que tiene el hombre, esto es interesante. Ambos reciben el mismo mandato cultural. Génesis 1:28. ¿A los dos les dice o solamente al hombre le dice reprodúcete? No, sino a los dos le dice fructificad, multiplicaos y sojuzgad, los dos. Y cuando se juntan, se complementan. Y la mujer más todavía tiene un tema de un apoyo, pero un apoyo con fuerza, poderoso, ¿no? Entonces, la mujer es copartícipe plena del llamado de Dios sobre la humanidad. Muy bien, hasta ahí he podido hacer la exposición. Ahora quiero escucharlos a ustedes si tienen alguna pregunta y observación. Mientras tomo lo que queda de café frío. Yo quisiera hacer una observación. He estado viendo sobre algunos asuntos que toca el feminismo. Sería bueno que también cada uno de nosotros ya queda, ¿no? Y me incluyo yo también, investigar, ¿no? Más sobre estos conceptos que tratamos, porque son conceptos actuales y son conceptos delicados porque a nosotros nos compete en realidad. Esta es una problemática que se viene y se viene en la congregación, sobre todo nosotros que vamos a ser ministros, que vamos a estar eh, dirigiendo una congregación, sabemos que estamos dirigiendo vidas en realidad. Estamos dirigiendo vidas y la sociedad nos ha traído tantos, ¿no? Vivimos en una sociedad tan corrupta que nosotros debemos intentar al margen, a través de la Biblia, poder explicar eso, ¿no? Y bueno, el feminismo en realidad, criticarlo desde todos los ángulos creo que no sería lo más justo si no investigo yo, en todo caso, si yo no investigo a plenitud acerca de eso. Con respecto con algo que acabamos de mencionar, ¿no? Sobre Génesis, ¿no? De que la mujer fue creada para el hombre y por él, ¿no? Porque no encontró el hombre una satisfacción, una ayuda eh, en la naturaleza, los demás. Eh, Miren, le digo, hace unas semanas, bueno, unos meses atrás, una joven se acercó a mi esposa y le conversaba sobre esto, le decía, los dos la pareja es creyente, son cristianos los dos, tanto el varón como la hermana. Y la hermana se empezó a confesarle varias cosas a mi esposa, ¿no? Prácticamente se abrió ante ella y le dijo, tengo problemas, le dijo, y esto es algo que a veces no les he contado a nadie, pero aún en la intimidad, en algún momento yo me siento usada. ¿Y por qué? Porque el hombre, o sea, su esposo, ¿no? Obviamente quiere tener intimidad con ella, ¿no? Como cualquier varón, pero que en un momento ella le dijo, no, mira, le dijo, basta, le dijo, no, detente, le dijo, no lo vamos a hacer hoy.
no lo vamos a hacer hoy, le dijo, porque ella le decía, ¿no? Mi esposa, Germana le decía, yo también quiero en esta relación, en ese disfrute, también quiero disfrutarlo. Pero para eso también necesito ser preparada. También quiero ser preparada, también quiero para que cuando lleguemos a ese, ¿no? A ese momento de poder disfrutarlo, lo podamos hacer ambos y yo también me sienta contenta, pero si no es así, me siento usada. Entonces, el tema es cuál es la posición que debe tener el varón y cómo es que esta joven en realidad se sentía incluso hasta violentada, ¿no? El feminismo en realidad, o de alguna manera, en sus inicios, busca la igualdad, busca eso, y creo que es algo que en la reforma, en la iglesia, al conocer la escritura, se da a conocer, ¿no? El tema a veces yo me pongo a pensar, todas estas corrientes humanistas, liberales, feministas, ¿por qué justamente sale a raíz de la reforma? Justamente es porque se comienza a escudriñar la escritura y comenzamos a darnos cuenta de algunos errores que no se habían estado observando antes con la Iglesia Católica. Solo que a veces la maldad misma del hombre, el egoísmo, los problemas, es que termina tergiversando eso y en vez de dirigirnos a la escritura y temer y gloriarnos más en Dios, el hombre termina alejándose más de Dios, ¿no? Y observando y haciendo otras cosas. Entonces, yo pienso que algunos objetivos que tiene como el de la igualdad de derechos, creo que es algo que debíamos considerarlo. Eh, Otra de las cosas por ejemplo, he encontrado, acá dicen, ¿no? Este, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, eliminación de la violencia de género, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el acoso, la violencia económica, el feminicidio, y cosas que en realidad sí debería la iglesia defender porque son cosas que están en el marco bíblico. Entonces, la igualdad también a los trabajos y otras situaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que este tema del feminismo no todo está mal, pero sí saber plantearlos, ¿no? Bueno, pastor, no sé qué opinas acerca de eso. Sí, bueno, es un tema bien, bien complicado, porque ¿cuántos casos habrá, pues, no? ¿Cuántos casos habrá? Y es el desconocimiento justamente en el caso de lo que tú estás comentando, ¿no? De ese problema es real, o sea, vamos a ir a la iglesia y si estamos en una cúpula de vidrio, ¿no? No, esas cosas no se deben conversar en la iglesia, estamos mal. Va a aparecer esas conversaciones siempre y van a ir donde la esposa de uno y le van a decir, o de repente pues a uno, cómo hacer eso, ¿no? Entonces ahí justamente el rol de los ministerios como de las damas y el ministerio de varones es importante, ¿no? Como tú dices, la hermana se ha acercado a tu esposa porque ella le va a entender, ¿no? ¿Qué le va a decir, ¿no? Entonces es importante tratar también tener esa confianza para poder explicar, ¿no? Y acá hay un tema, pues, ¿no? Que no se entiende, la mujer no entiende bien al hombre en su rol, su función, ¿no? Cómo piensa el hombre, ¿no? Y cómo piensa la mujer. El hombre es más, pues, como sabemos, ya rápido, ¿no? Algo así, pero la mujer necesita como una preparación. Y a veces cuando vamos al matrimonio, no vamos con esas enseñanzas, ¿no? Entonces, no sabemos las diferencias, ¿no? Pensamos que el mandato dice, multiplícate y sojuzga, ¿no? No, no es el tema, ¿no? Y a veces, pues, la mujer, pues, se queda, ¿no? Así y no quiere, no se siente usada, como dice, ¿no? Y no debe de ser así, ¿no? El hombre debe ser muy sabio, ¿no? Hay algunos que se creen muy sabios para muchas cosas, pero en ese aspecto se necesita sabiduría, ¿o no? ¿No? Pedro va a decir, trata a la mujer como un vaso frágil.
Y no es solamente con las palabras, sino con nuestras acciones. ¿Cómo tratas a un vaso frágil, ¿no? En este sentido de la sexualidad, ¿no? De la intimidad. ¿Cómo tratas un vaso frágil? O la está tratando como un vaso descartable, ¿no? Digámoslo así, que es lo contrario a un vaso frágil. Entonces, todos esos detalles la iglesia necesita capacitarle, ¿no? Entonces, hay que ver eso, ¿no? O sea, el hombre pues es diferente a la mujer, ¿no? El hombre no ha aprendido algunas cosas, ¿no? Tiene que haber mucho, acá hay que explicar muchas cosas, ¿no? Pero sí, eso hay que abordarlo desde ese punto de vista. ¿Alguna otra observación o alguien que quiera comentar lo que comentó Julio? Profesor, hay que entender el término también, ¿no? Porque Sí, no es que esté mal aplicada la idea de igualdad y a otro contexto, como dice en el Antiguo Testamento, quizás no se le tomaba en cuenta, ¿no? Pero el término en sí nació de un rechazo a la violencia hacia la mujer, porque la violencia no solamente es física, sino la desigualdad social, ya sea en el sueldo o en muchas cosas, ¿no? Ahora, si se lleva esta idea dentro de la iglesia, o sea, una cosa es dar valor, porque yo leo la Biblia y incluso había mujeres que apoyaban mucho la obra y nunca se les bajó de rango o de cargo, se podría decir, ¿no? Pero, por ejemplo, Priscila era muy participativa, ¿no? Asumo que también que compartía la palabra, ¿no? Cuando Pablo va, el Espíritu Santo lo dirige a predicar primero a las mujeres, o sea, no había como dice, una denigración, pero ahora si yo confundo el término feminista con teología feminista, quiere decir que la mujer de Dios no está conforme con su identidad que Dios creó, ¿no? De que en cierta manera el hombre es cabeza, ¿no? Sino quizás que si se lleva al extremo va a querer también ser igual cabeza o más que el hombre, ¿no? Con esto no quiero decir que seamos superiores, ¿no? Sino que hay que entenderlo bien y no confundir el término, ¿no? Porque en la iglesia puede traer muchas cosas, ¿no? Mucho desorden. Sí, pastor, sí, te escucho. con respecto a lo que el hermano Julio acaba de que a veces da el caso, sí, es cierto. Esto ya llega a la iglesia y está tal vez dentro de la iglesia y a veces no nos percatamos de ello, pero si se trata de con respecto al matrimonio, ¿no? Pablo lo dice bien claro ahí. Y es falta de hermenéutica, pastor. Muchas veces el varón, el esposo, está llamado a tener su devocional diario para que así pueda entender, ¿no? Porque en la iglesia, como sabemos, ¿no? Es la iglesia visible, ¿no? Pero hay una iglesia espiritual que solo Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos. No nos confundamos esto. No todo el que va a la iglesia, ¿no? Hermanos, muy bien, es una iglesia visible, pero la iglesia espiritual solamente sabe el Señor. Porque aquí en el matrimonio, en 1 Corintios capítulo 7, lo está diciendo bien claro. Cada uno, ¿no? Respecto a la reciprocidad, ser recíproco, cada uno tiene sus derechos y cada uno tiene sus deberes, tanto el varón como la mujer. Entonces no está entretejido esto, está tan claro para entenderlo, Así que es. no se puede llevar al punto, ¿no? De victimizar a la mujer y hacer al hombre, ¿qué te digo?, culpable de alguna cosa, ¿no? Sino que cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno tiene sus deberes también dentro del matrimonio. Sí, es correcto. ¿Sabes por qué? Porque en la sociedad, por ejemplo, a ver, escuchen a César Vidal, es un Sí, sí. teólogo español reformado. Es un poco así, bien, su forma de expresión. Algunos lo podrían considerar como que es un poco como presumido, ¿no? Pero bueno, tiene ciertas características, al margen de eso, su teología reformada es muy interesante y él es historiador. Uy, varios ya han abandonado. Supongo que es por la hora, ¿no? Yo entiendo, pero es necesario que terminemos de cerrar todo esto. Bueno, esto va para los que estamos acá. Y entre las cosas que él dice, es interesante cuando ha estudiado, él está viviendo en Estados Unidos, es español y conoce el tema en Europa y estos movimientos sociales. Y, por ejemplo, él
varias veces ha sido invitado acá al Perú, ha venido, ¿ah? Y sus exposiciones justo ahí están colgadas en YouTube, escúchenlas, ¿no? En teología contemporánea, tiene como 12 videos, escuchen uno por uno y ahí explica, ¿no? Todas las teologías, las de las fechas, también las más contemporáneas. Y entre una de esas habla sobre el feminismo, cómo es que el feminismo ha avanzado tanto que los empresarios y tantos derechos tiene ahora la mujer, que si una mujer, escúchame, si una mujer te quiere como, te quiere tumbar, o sea, ¿cómo lo podría decir? Que te quiere hacer daño, te quiere perjudicar, simplemente porque se le metió en la cabeza perjudicarte, hacerte daño, va a la comisaría y te denuncia que has querido abusar, le has dicho una palabra fuerte, algo, y te meten preso. Y la palabra del hombre, no, yo no hice, no, es que el hombre ahora es visto como un agresor, potencialmente es un violador. Entonces, ¿qué está ocasionando? Que muchos, esos como empresarios, esos dueños casi de muchas cosas, ya no quieren hacer negocio con mujeres. ¿Por qué? Según lo que dicen. Si ellas hacen negocio y no les parece algo, me acusan, me meten preso y ella se queda con el negocio. O me difama y me tumba todo. Entonces no quieren hacer negocio con mujeres. Mira lo que está ocasionando la reacción ese es el empoderamiento de la mujer. Ahora, en algunos sitios, pues, obviamente, pues, todavía está en proceso, pero ya está llegando eso, ¿no? O sea, ya aparecen, hay que cuidar a la mujer, sí, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay un abuso de parte de los hombres también, ¿no? Pero tiene que ver con formación. ¿Por qué hay hombres que tratan mal a las mujeres? Porque han dejado la Biblia de lado, la Biblia no la considera. A los hijos, a los que tenemos hijos y varoncitos, hay que enseñarle el trato, ¿no? Cómo se trata a una mujer. ¿Cómo se trata a una mujer? Mira, hijo, así como yo trato a tu mamá, ¿no? Entonces, ese es el mejor ejemplo, pero en nuestra sociedad es otra cosa, ¿no? Entonces, pasa esas cosas. Yo quiero terminar brevemente con lo que me pidió Javier. Brevemente, nada más rápido terminamos. Ya para irnos, tengo 3 versículos. Acá está. En Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. ¿Cómo lo utiliza el feminismo? El mal uso, escuchen, mal uso, ¿ah? Interpretar que no existe ningún tipo de diferencia funcional entre hombre y mujer. O sea, varón y hembra los creó. Acá no dice, según el feminismo, ¿no? Lo ven desde ese punto de vista. Solo hay igualdad absoluta en todo sentido, en todo sentido. Son iguales en todo sentido. Algunas corrientes extrapolan esto para negar categorías creadas de masculinidad y feminidad. O sea, lo masculino y femenino no existe, porque varón y hembra Dios los creó. No existe el tema de masculino y femenino, ¿ya? Entonces, ya no quieren estos grupos que hablen de Dios como varón, sino que se utilice otro término neutro, ¿no? Ya, pues ese es un poco complicado porque ya rompe todas las reglas gramaticales y todo. Pero bueno, ¿cuál es la corrección bíblica? El texto enseña igualdad de qué? Varón y hembra los creó. ¿Qué igualdad enseña? Naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Imagen de Dios. No está hablando de roles, no está hablando de otras cosas, no está hablando de imagen de Dios. No que las diferencias desaparecen. La teología feminista desaparece el tema de las diferencias de roles. No, no desaparece. Entonces, ¿a qué se refiere cuando los creó? Naturaleza, imagen de Dios. Los dos tienen imagen de Dios. Eso es lo que Dios los creó, a imagen de Dios los creó. Génesis 2 muestra diferenciación complementaria, no jerarquía ontológica, ¿no? Ahora, por ejemplo, el texto que hemos visto en antes, ayuda idónea, ¿no? Eser que nesdo. ¿Cuál es el mal uso? Afirmar que porque usa eser, ¿no? Eser se usa para Dios. La mujer ocupa un rol superior o de autoridad. Le haré ayuda, poderosa,
¿Se acuerdan? Ayuda poderosa. Entonces, ellos, ¿cómo la interpretan? Que la mujer es más poderosa que el hombre. O sea, la mujer Dios la ha puesto ahí para que el hombre no sabe hacer nada, ¿no? Como no sabe hacer nada, es un pelmazo, ¿no? No hace ni una, no se hace ni una, y la mujer le dice, le guía, porque como es ser una ayuda poderosa, entonces le guía lo que tiene que hacer. Entonces la mujer ocupa un rol superior o de autoridad sobre el hombre. Mira esa interpretación. Así que el texto elimina toda distinción funcional. ¿Por qué? Porque el hombre necesita una ayuda y es, según eso, es superior que el hombre. Pero la corrección bíblica es lo que hemos explicado en antes. Ser indica ayuda poderosa y esencial, no superioridad. La teología feminista que hace, la mujer es superior. Por eso que la creó, ¿no? Entonces eso hace pensar que la creación del varón es por las puras, ¿no? Bueno, Kenegdo, una que corresponde, no una que manda. En algunos casos se ve casos que la mujer es la que le dice lo que tiene que hacer, porque el hombre de alguna forma no reacciona, ¿no? Entonces la mujer siempre le está diciendo lo que tiene que hacer, el hombre ya siempre hace, ¿no? Entonces ya la mujer toma un rol de superioridad frente al hombre, ¿no? Sí, la cabeza es mi esposo, pero ella es la que toma decisiones. Y si el esposo dice algo, le arma la bronca. El hombre, para evitarse la bronca, deja que eso actúe. Al final se acostumbra, ¿no? Es tema de carácter también, ¿no? El diseño precaída combina igualdad en dignidad con diferenciación de roles. Ojo, esa es la corrección bíblica, ¿no? Indica ayuda poderosa, esencial, no superioridad. Y un texto más, hay muchos más, pero hasta acá no vamos a llegar. Gálatas 3:28, que dice, no hay varón ni mujer, ¿no? Al toque, ya ese es para feministas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo interpretan ellos? ¿Cuál es el mal uso? Utilizarlo para sostener las distinciones entre hombre y mujer. Y dice que acá desaparecen en la iglesia, familia y sociedad. Son iguales, no hay varón, no hay mujer. Interpretarlo como si Pablo negara toda estructura funcional es incorrecto, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia? El contexto no tiene que ver con tema de roles, no está hablando de roles, está hablando con es salvación. Así es. O sea, Dios va a salvar hombres y mujeres, ese es el contexto, pero ellos lo utilizan en otro, entonces es un problema hermenéutico grave. Bastante. No está hablando de roles eclesiales o familiares, pero sí mantiene diferencias funcionales en otros textos, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, Efesios 5, 1 Timoteo 2, ¿no? Diferencias funcionales. Así que la igualdad en acceso a la salvación no elimina de toda distinción creada, ¿no? O sea, los dos tienen acceso a la salvación, no hay varón ni mujer, dice, ¿no? Así es. Entonces, ese es entre otros que quería mencionar. Bien. Muy bien, quería presentarlo para no perder ese, y si hay alguna pregunta más, algunos textos más que podríamos agregar en la próxima clase, ahí estamos, ¿sí? Bien, profesor. Muy bien, entonces terminamos con una palabra de oración y ya nos vamos, pues. Hermano Javier, levante una palabra de oración, por favor. Oremos, hermanos, oremos. Bendito Dios, te damos gracias, muchísimas gracias por concedernos la enseñanza, bendito Santo Espíritu de Dios, porque a través de tu ayuda vamos a entenderla, Señor, como tú la inspiraste, como tú nos has dejado. Por favor, en cada clase sea de mucha experiencia, Señor, de mucho aprendizaje, pero queremos, Señor, ser instruidos bajo tus pies para que así podamos transmitir con tu ayuda, Señor, a la congregación, a los hermanos y a todos, Señor, tu iglesia, como dice, edificados unos a otros. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos vemos, bonito. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Javier. Nos vemos, Julio. Wilson, bendiciones. Adi. Nos vemos, buenas noches. bendiciones. Hermano, basta, gracias.